A veces hay historias que nos cuentan que no podríamos creer si son, pero de alguna de otra manera pasan. Esa es la historia de Juan Antonio, un muchacho que vivía en un pueblo. Era hijo único. Por lo consiguiente, al vivir al lado de sus papás, era un chico que era muy sobreprotegido. Desde que era muy pequeño, cualquier cosa que le pasara, su mamá siempre estaba al pendiente de él. Él, con el tiempo y con el pasar de los años, se empezó a sentir cada vez más mal por el hecho de que quería hacer su vida, quería aprender a convivir con las demás personas, pero su mamá no lo dejaba. Eso lo hizo caer en una depresión que cayó. Escuchaba unas voces que le decían que acabara con la existencia de los que le rodeaban, pero él trataba de no hacer caso. Él trataba de tener novia y su mamá siempre le negaba esa oportunidad. No quería que su ternurita se alejara de él, que ella le iba a escoger a la mujer adecuada, lo cual a él no le parecía, ya que eran personas que vivían en un pueblo y están acostumbradas a ese tipo de cosas. Pero con los tiempos y con la modernización de la vida, él se daba cuenta que eso ya no era lo adecuado. Él cada vez más se sentía refugiado en sí. No tenía con quién hablar. Al ser un pueblo donde vivía, todo se convertía en un chisme y rápidamente se divulgaría. Y por lo consiguiente, con sus compañeros del trabajo, no podía decir nada. De alguna de otra manera, le afectaría grandemente y se sentiría cada vez más encerrado en sí mismo. Y unas voces siempre le hablaban y le decían que cometiera actos inadecuados. Él no sabía cómo librarse de eso, y siempre que estaba solo se sentía atormentado por esas voces. Su mamá, al verlo un poco serio y callado, con el tiempo, acostumbraban ir mucho a su iglesia. Hablaban con el sacerdote, le pedía que bendiciera y que ayudara mucho a su hijo. Para no contradecir a su mamá, siempre accedía a lo que la mamá le pedía. Y en una de esas, en la misma iglesia, conoció a una muchacha, Angelina, una mujer casi de su edad, de unos 22, 24 años. Pero en la forma en que vestía y cómo se maquillaba, su mamá la veía como una mujer inapropiada para su hijo. Pero a su hijo no le importaba y de alguna de otra manera quería acercarse. El muchacho empezó a ir cada vez más a la iglesia y su mamá, al confiarse de que él estaba haciendo las cosas correctamente porque el sacerdote le decía, era para acercarse cada vez más a esta muchacha. Pero este le decía, no tienes casa, no tienes carro, no tienes donde podamos estar. Él se empezó a sentir cada vez más desesperado y las voces le seguían atormentando que consiguiera una forma fácil de obtener un lugar donde estar. De alguna manera, empezó a espiar a sus vecinos y buscó uno que estuviera un poco apartado de su casa, de sus padres. Y en eso observaba que había un anciano que todos los días, cuando él venía del trabajo, observaba que el señor siempre estaba solo. Un día, de la nada, estando ellos en la iglesia, le habló a Angelina diciéndole que él ya tenía una casa, que él ya vivía solo, que solo era cuestión de tiempo de que, si ella lo aceptaba, podían formar una familia. Ella, un poco desconfiada por las insistencias de Juan Antonio, aceptó ir con él. Llegaron a esa casa y el muchacho se empezó a sentir que estaba en un territorio en el cual podía hacer lo que él quisiera. La muchacha se adentró en la casa y se sentó en la sala cuando él se viraba y cerraba lentamente la puerta. Él se acercó y la tomó de la mano y ella le dijo que le quería un vaso con agua, pero él la jaló a la fuerza intentándola besar y ella se sintió muy mal y lo empujó. Él cayó al piso y cuando ella trató de salir corriendo, él se levantó y le arrancó la blusa. Aún así, ella le volvió a empujar y cuando quiso acercarse a la puerta, notó que esta estaba cerrada con llave. Tenía pasador y seguro. Desesperada, vio la cara de lujuria del muchacho, la cual le empezó a entrar en pánico.
Rodeó todos los muebles y buscó la forma de salir, y él solamente se carcajeaba y le decía: hoy vas a ser mía. De pronto entró en una recámara que estaba al fondo, y un grito ensordecedor. Él le dijo: ¡cállate! Y cuando intentó entrar él al cuarto, agarró con todas las fuerzas, lo volvió a empujar y de esa manera cerró la puerta, poniéndole seguro por dentro. El grito que había hecho ella era porque había un señor estrangulado con la lengua por fuera, sentado en una silla. Ella, aterrorizada por la situación, empezó a observar a su alrededor qué es lo que podía hacer, ya que le había arrancado la blusa. Entonces, ella como sea empezó a buscar la forma de salir, y había una ventana de madera, y él con fuerzas empezó a porrear la puerta. Entonces, ella al mismo tiempo agarraba una silla y rompía la ventana para poder escapar. Cuando ella quiso tratar de salir, él la volvió a jalar y le arrancaba la falda, dejándola semidesnuda, solamente con su ropa interior. Y aprovechando que estaba el señor muerto, ella, con todo el dolor del mundo, agarró y volvió a empujar al muchacho, y ese tropezaría con el cadáver del señor, y ella escaparía y gritaría con fuerzas. Los vecinos la escucharon y la alentaron, y el muchacho se dio a la fuga escapando por otro lugar. Pero tarde o temprano la policía lo alcanzó. Lo encerraron por el acto tan vil que había cometido. Pero su madre, que era su ternurita, era su único hijo, empezó a sentir una sensación extraña por todo su cuerpo. Ya su hijo en prisión, y ella sola, llorando, le echaría la culpa a toda la gente de que su hijo se haya convertido en un criminal. Pero la única culpable de todo eso era la misma señora, la cual juró vengarse y matar a todos, cuando en realidad ella era la única causante de todo lo que había ocurrido. Así que, si vas a sobreproteger a tus hijos, aprende a escucharlos y enseñarles a ser independientes.